Pues yo creo que sin mayor preámbulo y nada más diciéndoles que la idea de albergar aquí este día, este escenario, este foro, como mencionaba yo, es, bueno, en primer lugar, hacernos eco y solidarios desde el Distrito Federal, en este caso, de los compañeros, los paisanos de Ciudad Juárez, ¿no? Es una primera cuestión que para mí es fundamental. Y la segunda es, bueno, solidaridad con las víctimas. Estamos totalmente consternados de lo que está ocurriendo, pero somos totalmente conscientes de que esto es una cuestión que no atañe solamente a una geografía, que nos importa y nos debe convocar a todos, y por eso una de las intenciones de este primer encuentro es desgeografizar el tema de Ciudad Juárez. Creemos que es una forma de aislarlo, el dejarlo totalmente en la frontera, como ha ocurrido históricamente, y la intención de este evento también es eso, hacer eco y traer el debate a otro tipo de foros, no solamente foros políticos, sino también desde la academia, desde, decía yo, un foro más social, pero también politizándolo en la... Bueno, miren, yo voy a tratar de no tanto dar respuestas o manejar aquí certidumbres sobre la situación de la violencia delincuencial en el país, y no solo en Ciudad Juárez, que es la llaga que tenemos, pero sabemos todos que no se reduce ahí. Más bien quiero plantear una serie de cuestionamientos, de preguntas que obviamente cada una de ellas lleva pues respuestas muy complejas, y a su vez tener una posición frente a cada uno de los problemas que se plantean. Seguramente no están todas las preguntas que habría que hacerse, y seguramente algunas habría que posponerlas o pasarlas a otro momento, ¿no? Pero quiero empezar planteándolas. Y quizá tampoco el orden sea el más adecuado, pero bueno, este es un diálogo abierto, informal, en el que todos los que estamos presentes podríamos ir acomodándolas de una mejor manera. Una primera pregunta: ¿cuándo comienza la fase actual de esta escalada de violencia que estamos sufriendo en el país? No es, desde luego, todos lo sabemos, nueva. Estamos hablando particularmente del norte y especialmente del estado de Chihuahua. Estamos hablando de al menos 3 lustros, al menos 15 años, quizá un poco más, pero la fase actual, la fase dura, la más relevante, pues es mucho más nueva, tiene un poco más de 2 años en que se ha disparado la violencia y los delitos, no nomás los homicidios, que son los más notables, los más destacados, pero toda la violencia y la comisión de delitos que pues afectan a capas cada vez más extensas de la población. Otra pregunta: ¿quién se beneficia con la violencia? ¿Quién? Aparentemente pues la versión más ocurrida, la más común, es que es un pleito entre narcotraficantes, que es que pues disputa por las plazas, y entonces pues alguien promueve estas confrontaciones, estos enfrentamientos, y alguien sale beneficiado en la medida en que se van liquidando grupos de delincuentes o de narcotraficantes, pero parecería que es una respuesta demasiado sencilla, demasiado socorrida y como para que pues la tomemos así sin más, ¿no? Habría que escarbarle mucho y ver con atención con las siguientes cuestiones para poder asumir aquí, acercarnos a una respuesta, ¿no? Otra pregunta que está sobre todo en estos momentos en Ciudad Juárez, en la boca casi de todo el mundo, ¿no?, que se plantea a diario, y que el documento que Héctor trae de su organización, pues es una de las preguntas centrales, ¿no? Esta violencia, esta ola de delincuencia, en particular en Ciudad Juárez, porque es ahí donde hay más incidencia de las Fuerzas Armadas, se produce por o a pesar de las Fuerzas Armadas, de la intervención. Y me quiero referir, cuando digo Fuerzas Armadas, me refiero no solamente al Ejército, sino también a la Policía Federal, que es otro. En Juárez nomás decimos, nosotros son soldados de verde y soldados de azul, pero pues los dos forman parte de la Fuerza Armada del Estado mexicano, ¿no? Esta pregunta es clave en estos momentos. ¿Por qué razón? Pues porque hay un hecho duro, un hecho
incontrastable que merece una explicación, que está atrás de la pregunta. ¿Cuál es este hecho? Pues que justamente en marzo, finales de febrero de 2008, llega las fuerzas federales a Ciudad Juárez, tanto la Policía Federal como el Ejército. Se acantonan ahí alrededor de, las versiones varían, pero entre 10.000 y 12.500 elementos de las Fuerzas Armadas. Hay un descenso inmediato de la violencia que dura poco menos de un mes, y al siguiente mes se dispara y los índices que teníamos antes, que fueron por los que llegaron ahí las Fuerzas Armadas, estaban ya desde luego altos, justamente por eso se llegó esta solución, pero ni con mucho. Es decir, cuando hablamos nosotros de marzo de 2008, estamos pensando ya a estas alturas que qué bien estábamos entonces en Ciudad Juárez, ¿no? Es decir, no nos imaginábamos la pesadilla que iba a seguir, ¿no? Varían las estadísticas también, pero se habla de un aumento del 800 o el 1000% de marzo del 2008 a esas alturas. Entonces aquí hay muchas preguntas, desde luego, atrás de esta hay preguntas de mucho fondo, ¿no? Hay algunos, puedes poner 2, 3 de las posibilidades que se han examinado, ¿no? Hay una muy, pues diría yo, muy radical, de un contenido muy hondo, ¿no? Que plantearía que es una guerra, como ha habido muchas guerras en el mundo y en México en particular, que es una guerra escogida, una guerra conveniente, en la cual fueron sectores del ejército, sectores de las Fuerzas Armadas en México, del Estado mexicano, pues tienen, después de la toma de posesión de Felipe Calderón, en la que se apoya principalmente en el ejército, en una función legitimadora de un gobierno que entra con problemas muy graves de legitimidad política y jurídica en el país, pues tendrían una especie de cobro de facturas, de una guerra que sería conveniente para ganar espacios en el Estado mexicano, en el régimen político, y eventualmente pues llevar a un régimen militar en México, ¿no? Una segunda, que es la más socorrida también, pues diría es un combate frontal desatado por el gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico, empleando a las Fuerzas Armadas, el último resorte que le queda al Estado cuando se trata de problemas que superan a las instituciones usuales de combate a la delincuencia, y que lo llevó a emplear la Fuerza Armada, ¿no? Y pues esto también, ¿por qué entonces se multiplica la violencia con la llegada del ejército? Pues una posible respuesta sería que la corrupción, que en Juárez hay muchos elementos de pruebas y que se pueda generalizar desde luego a todos los mandos de las Fuerzas Armadas, pero sí hay muchísimos elementos que prueban que ha habido corrupción, chantajes, extorsiones, en fin, en los que han participado miembros de la Policía Federal o del Ejército, ¿no? Y que entonces sería como en el pasado, algunos dirían, México a final de cuentas no cambia tanto y tan rápidamente, y en el pasado pues tenemos muchas experiencias de generales, de militares, de altos mandos que son colocados por el presidente de la República en pago a facturas para enriquecerse en determinadas condiciones cuando hay conflictos en el país.